Capítulo 37. En menos de una hora, todo el edificio estaba en llamas, y se había dado la alarma. Los comerciantes y propietarios de tiendas locales se reunieron para formar filas de cubos, pasando agua de la fuente más cercana para arrojarla al fuego. A tiempo llegaron los bomberos, aunque sus esfuerzos se centraron más en evitar que el fuego se propagara. Daniel se colocó a la cabeza de una de las líneas de cubos, y no pudo evitar que Summers se colocara detrás de él. Sus manos y sus caras se ennegrecieron con el hollín y el humo, y sus ropas se empaparon con el agua derramada. El hombro de su vestido se había desgarrado en la batalla que se había librado en el tejado del edificio, dejando al descubierto la marca negra, aunque cada vez más indistinta bajo la carbonilla. Enseguida, hombres más jóvenes y fuertes ocuparon sus puestos, arrojando agua de los cubos con gusto. Ella cogió la mano de Daniel, y fueron a reunirse con el resto de la fundación. Habían sacado muebles de las casas junto con pan, queso y carne. Se habían proporcionado mantas y sábanas en distintos grados de limpieza. Hombres, mujeres y niños se cubrieron contra el frío. Algunos contemplaban la destrucción de su hogar con los ojos en blanco, recordando la vida de la que venían y a la que probablemente esperaban volver. Otros atendían a los heridos o distribuían comida. Daniel miró a Summer y vio su cansancio. «Ve a buscarte una manta y algo de pan. Tengo fuerzas para ayudar un rato más», aseguró Daniel con gesto agotado. «No hará tal cosa, reverendo Adams», dijo la matrona Bentley, corriendo hacia ellos. «Buscad un sitio donde descansar y usad esto para sentaros». Les entregó un montón de mantas dobladas y apretadas. «Ya habéis hecho bastante. No creáis que no os he visto, luchando contra el fuego. A la joven también. Descansad». Órdenes de la matrona. Summer se dio cuenta de que no necesitaba mucha persuasión, y se alegró de descubrirlo, Daniel tampoco. Cogió las mantas y fueron en busca de un espacio en el que descansar. Mientras caminaban, un tiznado y desaliñado Sir Henry apareció frente a ellos. «Por todos los cielos, reverendo Adams, pero es un desastre. Todo el dinero que...» Se aclaró la garganta ruidosamente. «Quiero decir, todo el trabajo duro que pusimos en este lugar, y se ha esfumado. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente?» Summer sintió que Daniel se apoyaba en ella con cansancio, y rodeaba sus hombros con un brazo. Ella se aferró a él, manteniéndolo en pie. Se pasó una mano por el pelo, mirando el edificio que estaba siendo consumido por las llamas. «Tendremos que encontrarles un hogar a todos. Empezaremos por mi parroquia de Kensington. Cuando esté llena...» «¿El orfanato?», sugirió Summer. La idea le vino como un rayo. La Madre Superiora le había dicho que era bienvenida en cualquier momento. Seguramente, aquella invitación se extendería a toda la gente necesitada. Miró a su alrededor en busca de la anciana monja. Al principio, no pudo verla entre el caos y el bullicio. Pero entonces una voz estridente, gritando órdenes, se alzó entre el tumulto, y la distinguió, organizando un grupo de mujeres y niños. «Podemos llevarlos al orfanato de Nuestra Señora de Lourdes. La Madre Superiora está allí». Sir Henry sonrió. «No es mala idea, jovencita. Iré a hablar con ella, ¿de acuerdo?» Se marchó, alisando sus ropas chamuscadas y llenas de hollín. Summer y Daniel reanudaron su fatigoso camino hasta que encontraron un rincón formado por dos paredes de ladrillo. Extendieron una manta en el suelo para protegerse de la humedad de la nieve derretida. Mientras Daniel se recostaba, Summer extendió otra sobre ellos. Ella se acurrucó en su abrazo, cerrando los ojos felizmente, mientras él la rodeaba con los brazos. «He estado casada con un hombre al que amaba desesperadamente», le contó. «Pero murió, y desde entonces estoy sola. Mi madre y mi padre me adoptaron de las hermanas de Nuestra Señora de Lourdes. Eran gente corriente del este, pobres, y no sabían leer ni escribir. Así soy yo. Nací en la familia de un caballero, y me casé con una revolucionaria, una doctora. Ella quería ayudar a los pobres, a los que no podían pagar la medicina. E ir entre ellos la mató. Yo la quería rabiar, y no creía que nadie pudiera ocupar su lugar. Durante un tiempo pareció que Dios lo hizo, y de él vino la visión de la fundación. Ayudar a la gente a través del Señor. Amor y caridad. Pero siempre hubo un hueco en mi vida, dejado por mi Emily, y que Dios nunca pudo llenar. Traté de llenar ese vacío con opio. Entonces te conocí, y me di cuenta de que no lo necesitaba. Y en tus sueños querías casarte conmigo, le recordó Summer. Sigo queriéndolo. ¿Viviremos en Londres? Si tú quieres. También hay necesitados fuera de la ciudad.
Me gustaría ver el campo. ¿Quizá por un tiempo? Summer sonó esperanzada. Daniel sonrió. Sí, por un tiempo. Una parroquia rural en algún sitio. Una comunidad rural. Sería un descanso para los dos, creo. Y lejos de los problemas de la ciudad. Estaba pensando en la banda de la horca. Con O'Reilly muerto y la fundación quemada, ¿la creería muerta también el capitán Hans? Una nueva vida en el campo ayudaría a consolidar aquella impresión. Sintió una punzada de culpabilidad por la gente que dejaría atrás. Personas que no tenían más remedio que quedarse donde estaban. ¿Sería un abandono? ¿Podría hacer más bien si se quedaba en Londres? Daniel leyó su mente. La abrazó con más fuerza y le besó la frente. Ambos hemos dado bastante de nosotros mismos a nuestros semejantes. Creo que nos hemos ganado el derecho a tener una vida feliz antes de volver a pensar en el sacrificio. Summer sonrió feliz, disfrutando de la forma en que era capaz de seguir su hilo de pensamiento. Descansaremos un rato. Y luego iremos al orfanato y nos aseguraremos de que todo el que lo necesite encuentre una cama. Summer bostezó. Pero antes descansaremos unos minutos. Parece fuego, y además grande, observó Jason mientras miraba la espesa columna de humo que se elevaba al este de ellos. Allison miró hacia la calle y se estremeció. Espero que nadie haya resultado herido o muerto. Al menos ha ocurrido en pleno invierno. No me imagino que un incendio prenda mucho con este tiempo. Se sentaron frente a frente en el carruaje. Annabella se sentó junto a Allison. Habían sacado mantas de los cofres guardados bajo los asientos del carruaje, y Allison las había envuelto alrededor de ella, sentándose con el brazo alrededor de la anciana. Estaba acurrucada en su asiento, mirando pasar la ciudad con ojos soñadores. Me creí maldita por mi egoísmo, murmuró la anciana. Obligada a seguir en ese lugar podrido por el resto de mis días. Y lo consideré una penitencia adecuada por mis pecados. No cometiste ningún pecado, Annabella. Ninguno del que se te pueda culpar. La tranquilizó Allison. Has hecho un gran servicio a Jason, llenando los espacios en blanco de su pasado, y guiándolo un paso más cerca de su hermana. Pero, ¿lo he hecho? Vamos al orfanato de donde salió al mundo. ¿Quién sabe a dónde? ¿Y quién puede decir si sigue viva? Ten fe, tía, pidió Jason suavemente. Se sorprendió a sí mismo hablando de fe. Era algo para lo que no tenía tiempo, nunca lo había tenido. La fe era cosa de místicos y descarriados. No había visto pruebas en su vida de que Dios tuviera un plan para él. Pero podía ver el efecto de la fe en los demás. La anciana se había torturado durante años en castigo por sus pecados percibidos. Lo único, le parecía, que le daría algo de paz sería su fe. Así que, mejor invocarla como incrédula que permitirle continuar con sus golpes de pecho. ¿Y tú tienes fe, Jason?, preguntó Annabella. Ninguna, repuso con rapidez. Luego pensó. Sus ojos se dirigieron a Allison. Alguna, enmendó. Tengo fe en una mujer. Annabella siguió su mirada hacia Allison y sonrió, haciendo que las arrugas le recorrieran el rostro como telarañas. Es un comienzo, ¿no? Y supongo que fue el buen Dios quien te trajo a mí. Que te hizo grande y fuerte como eres. Jason quería decir que él mismo se había hecho grande y fuerte. Que había luchado contra matones e intolerantes. Pero era la marca de su cara la que le había puesto en un camino tan duro. Un camino que le había obligado a crecer y a hacerse fuerte. En ese caso, ¿no era eso obra de Dios? Tal vez, aceptó a regañadientes. Durante años se había considerado a sí mismo como la máxima potencia de su mundo. La fuerza de sus brazos, su intelecto, su carácter. Su voluntad de dominar a los perros que eran sus compañeros constantes. El gran castillo en ruinas que era la piedra de molino alrededor de su cuello y la reliquia del pasado de su familia. Los inquietantes páramos y oscuros bosques. Se había alzado como señor de todos ellos. Pero, tal vez había un poder superior. Uno tan superior a él, que no había sido capaz de ver la grandeza del plan que traería a Allison a él, y luego a los dos a este lugar. Digamos una oración. Los tres aquí y ahora. Una oración para que nuestra hermana e hija nos sea entregada sana y salva. Pidió Annabella, cerrando los ojos y tomando la mano de Allison. Extendió la otra mano hacia Jason y la estrechó con firmeza. Ellos se miraron durante un largo momento, mientras su tía cerraba los ojos.
Finalmente, él asintió y Allison cerró los ojos. Él observó por un momento cómo sus labios se movían sin emitir sonido. Entonces Jason cerró sus propios ojos y comenzó a rezar. Después de un momento que pareció una eternidad, volvió a abrirlos. Al mirar por la ventanilla, vio que la columna de humo se dirigía casi hacia el sur. Estaban atravesando la puerta de una ciudad y pasando por debajo de una muralla. El carácter de la ciudad había cambiado. Las calles eran más estrechas, los edificios más ruinosos, o simplemente destartalados. El barro parecía ser la sustancia predominante de las calles. La gente se agolpaba en las calles en un tumulto constante que se extendía de acera a acera. Tanto el olor como el ruido eran mucho más fuertes que en el interior de las murallas de la ciudad. De repente el carruaje se detuvo. La gente se agolpaba a ambos lados. Al asomarse, Jason vio 3 carruajes más delante del suyo, también parados. ¿Qué está pasando?, llamó al conductor. Una especie de procesión. Va justo por el medio del camino. Mire. El conductor señaló hacia adelante. Jason abrió la puerta del carruaje y se subió al lado del conductor, mirando hacia un camino que se cruzaba con la que ellos estaban recorriendo. Por la calle avanzaba una fila de gente que se movía arrastrando los pies. Algunos llevaban las marcas de un incendio, con pocas pertenencias o ninguna. También había niños, en su mayoría, con los ojos muy abiertos y asustados. Parecían guiados por hombres y mujeres que bordeaban el camino. Vio como un sacerdote de aspecto cansado extendía los brazos para bloquear el cruce en el que se encontraba el carruaje de Jason. El sacerdote señalaba hacia el sur, hacia el río, y dirigía algunas palabras amables a los que se cruzaban con él. Cuando Jason estaba a punto de volver al carruaje, una chica se unió al sacerdote. Llevaba el hombro desnudo debido a un desgarrón en el vestido, y pudo ver claramente una marca negra en la piel. Casi se cayó de la sorpresa. Se aferró al techo del carruaje, agitándose con un brazo. Cuando miró hacia atrás, tanto la chica como el sacerdote habían desaparecido. «Acérquese, conductor», ordenó. «No puedo, señor. La calle está atascada», protestó el hombre. «No puedo moverme hasta que se hayan ido todos». Jason gruñó y salió a la calle. Se situó por encima de la mayoría de la multitud, pero siguió buscando el lugar en el que creía que había estado el sacerdote. Tardó un momento en darse cuenta de que nadie se había fijado en su cara ni la había mirado 2 veces. Había estado demasiado distraído para darse cuenta. Allison sacó la cabeza por la ventanilla del carruaje. «¿Qué pasa, Jason?», preguntó. «Nuestras oraciones han sido escuchadas», respondió él.